especialista o experto en la materia, que es el que luego va a tener todas las indicaciones técnicas para darlo. Y también nos observamos por ser un poco del grupo nuestro de mesa de convergencia, el iniciador de la actividad en sus orígenes actuales. Bueno, en primer lugar, comentaros que lo de la cláusula suelo, o cláusulas abusivas, que también se llama, no viene a ser más que el condicionante que los bancos en general, las entidades financieras, han venido poniendo en los créditos hipotecarios como condición previa a los clientes, y que no deja de ser más que garantizarse un tipo de interés mínimo independientemente del índice de referencia al que hiciera referencia. A partir de ahí, hacer un breve recorrido por lo que es todo el procedimiento hasta llegar al resultado actual. Deciros que, que gracias al movimiento ciudadano, sobre todo a las asociaciones de consumidores, usuarios, etcétera, etcétera, pues se ha llegado a donde se ha llegado, que no es más que a un reconocimiento, a una sentencia del Tribunal Europeo, donde se declara ilegal y nula la cláusula suelo, ¿no? Sobre todo por abusiva y porque no viene contemplada en la propia legislación sobre crédito hipotecario de la propia Unión Europea. ¿Qué es lo que nos hemos encontrado hasta llegar aquí? Pues nos hemos encontrado con que los bancos han ido haciendo o han hecho lo que le ha ido pareciendo mejor, siempre pensando en el lucro, que es el objetivo último que tienen, ¿no? Y de alguna forma, engañando o no engañando, o actuando de mala fe o no de mala fe, pero sí, lógicamente aprovechándose de las circunstancias, sobre todo de las circunstancias especulativas con el boom antes de la crisis, ¿no? Con el boom económico que tenía. Entonces, esa actitud, la respuesta que ha tenido por parte de las autoridades competentes a nivel nacional, ya que sé, gobiernos concretamente, o bien entidades o organismos dependientes, algunas veces independientes, pero dependientes del gobierno, como puede ser el Banco de España, o la CNMV, o incluso el organismo este que tiene de control de las operaciones bancarias, que no recuerdo el nombre ahora mismo cuál es, pues nos encontramos con que realmente la actitud ha sido totalmente pasiva, o de dejar hacer a los bancos y que vinieran haciendo o cometiendo las ilegalidades que, como ahora queda demostrado, han venido a hacer. Por lo tanto, se puede hablar, y sobre esto escribió hace unos días Vicente Navarro un artículo en un periódico digital muy interesante, que es la connivencia del poder político y del poder financiero, ¿no? Que no viene a hablar de cierto que más o menos vienen a ser los mismos motores, porque lo que hacen es tapar unos autos para beneficiar a las entidades financieras. Si a esto le unimos la aportación de fondos públicos para el rescate de la banca, concretamente de las entidades financieras, pues no podemos llegar a una conclusión sencilla, que es que realmente los beneficiados son los mismos y somos los perjudicados, porque somos los que tenemos que pagar los ciudadanos en general, ¿no? Eso por una parte. Si por otra parte, lógicamente, lo unimos o lo enlazamos con otras políticas económicas y sociales de las propias autoridades políticas competentes, en este caso el gobierno central, incluso autonómico y a veces los locales, pues nos encontramos con situaciones tan irregulares como las eléctricas, los planes de ajuste a nivel, por ejemplo, de incremento de los IBI en los ayuntamientos, las telefonías móviles, etcétera, etcétera. Es decir, que si analizamos un poco, vemos el entramado empresarial que hay o las actuaciones sociales que se utilizan por parte de los poderosos, y lo incluimos a todos, respecto a repercutir su privilegio, lógicamente, para perjudicar a la ciudadanía general, que es la situación en la que nos encontramos. Bueno, y yo para finalizar, comentar un poco que esta es una iniciativa de mesa de convergencia, que nuestra intención y nuestro interés es el continuar organizando actividades de este tipo, sobre todo informativas y de sensibilización a la ciudadanía en general, y comentaros que o nos movemos como ciudadanos para defender nuestros derechos, o nos comen por sopa, que es lo que está ocurriendo, o lo que viene ocurriendo desde hace muchísimo tiempo, ¿vale? Y yo ya no me voy más, porque lo importante es que nos hable Diego como experto de la materia. Y bueno, él va a dar unas explicaciones relativamente sencillas y breves, porque el objetivo último es que ustedes participéis planteando las dudas que tengáis o las situaciones personales, aunque aquí nosotros no vamos a dar respuestas ni vamos a solucionar nada, pero sí, nuestra intención es facilitar esos trámites que teóricamente la banca está obligada a poner al servicio de los clientes para resolver los problemas, pero nos estamos encontrando, al menos yo he hecho consultas personales metiéndome en internet, aunque hay muchos problemas porque te piden información, te piden documentación, cuando no tiene mucho sentido porque la documentación la tiene siempre el banco. Pero bueno, este tipo de actuaciones, ¿no? Y lógicamente, pues, con el permiso de la autoridad y del gobierno que le sigue permitiendo a las entidades financieras, pues, que sigan actuando de esta forma tan poco lógica, ¿vale? Y así que nada más por mi parte, muchas gracias. Luego me voy a poner ahí contigo para dejarte solo, ¿no? Pero yo si no me importa, yo creo que
acostumbrados a hablar, pero... Bueno, yo lo primero es agradecer también por mi parte la invitación desde el grupo de mesa de convergencia, hablar conmigo y pensar que yo podía aportar. ¿Le importa coger el micro, por favor? ¿Prefieres que...? Sí. No sé, que todos tenemos aquí sentados. Con ese va a ser complicado con el micro. O subo la volumen de tal. Vale, gracias. Empiezo conmigo. Vale. Qué incómodo esto. Me parece que parece un cantante. Parece un cantante. Eso. Bueno, yo os comento, como decía, agradecer la invitación desde Mesa de Convergencia, que pensaron en mí, que yo podía aportar en una charla de este tipo, sobre todo aclarar dudas y poder ayudaros en las dudas que podáis tener. Cuando se me planteó la idea de participar en esta jornada, pensé que era lo que podía hacer, que más que llegar aquí, dar una ponencia, de decir, ponerme a dictar leyes y dar mucha normativa y con una terminología muy técnica y demás, pues me parecía que no era lo que procedía. Entonces yo os comento, conozco creo que a la mayoría de las personas que nos vemos aquí, algunos ya han pasado por la oficina, han hecho consultas, incluso les he podido tramitar alguna reclamación o ayudarles a la hora de facilitar una reclamación. Yo por mi formación tenía conocimiento del tema de las cláusulas suelo, pero también por mi trabajo. Como sabéis todos, pues, desarrollo mi labor profesional en el Ayuntamiento de Almonte, en el servicio de consumo, y en la OMI empezamos a trabajar con el tema de cláusulas suelo. Yo creo que fue sobre el año 2012, fue cuando yo empecé ya a mover esta historia, y fue a raíz de la famosa sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo del año 2013, cuando realmente muchas personas empezaron a tener conocimiento de que tenían esa famosa cláusula suelo, que no sabían muy bien, y muchas personas, desgraciadamente, hoy día no saben muy bien a qué se refiere. Entonces, yo comentar, todas las entidades, pasa la siguiente... Realmente todas las entidades bancarias no tienen, no han impuesto cláusulas suelo en sus préstamos hipotecarios. Entonces, cuando escuchamos hablar de las cláusulas suelo, la mayoría de las personas que vienen a la oficina, y muchos vienen con un desconocimiento, bueno, ¿y qué es lo de la cláusula subsuelo? La cláusula subsuelo, ¿qué es? ¿Y eso que están diciendo? Porque, desgraciadamente, yo creo que todo el mundo hablamos hoy día de cláusulas suelo, y eso sí hemos conseguido que en las cafeterías, en el día a día con nuestros compañeros, con nuestros amigos, todo el mundo habla del tema de las cláusulas suelo. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha pasado aquí con...? Porque si nos vamos a la historia, históricamente en España, en los años 70 prácticamente no existía este tema de cláusulas suelo, porque no existían prácticamente préstamos hipotecarios. En los años 80 empezaron a hacerse los préstamos hipotecarios como los conocemos hoy día. Podemos recordar mucho a los padres pagando préstamos hipotecarios a interés fijo al 16 y al 18%. Después, en los años 90, ya empezaron a utilizarse esas cláusulas de mínimo y de máximo que nacieron incluso con la idea de proteger al consumidor, que realmente sorprende cómo nacen con la idea de proteger al consumidor ante las posibles subidas y bajadas que pudiera sufrir esos tipos de referencia que tenemos en nuestros préstamos hipotecarios. Entonces yo, si os parece eso, os puedo contar qué es lo que ha sucedido una vez que salió la famosa sentencia del Tribunal Supremo. ¿Por qué ocurrió esto? Pues lo que ocurrió es que se detectó y se demostró que había habido una mala práctica bancaria. Esa mala práctica bancaria había sido la imposición por parte de los bancos de unas condiciones financieras que no se habían explicado convenientemente a los clientes, porque normativa y legislación que regulaba de qué forma se tenían que firmar esos préstamos, teníamos. Y existía una normativa que les obligaba a hacerlo de determinada forma. Mucha gente pensamos hoy día que la cláusula suelo, por lo que oímos, que son ilegales. Y que son ilegales y que no pueden existir. No es así. La cláusula suelo no es ilegal. La cláusula suelo se convierte en ilegal y debe desaparecer cuando se demuestra que ha habido esa falta de transparencia. Entonces, yo tengo una imagen en una de las diapositivas que he querido traer. Pasa... Sí, ve pasando. Ve pasando, no, porque eso es procedimiento, todo, y... Pasa a la siguiente. En esta. Esa... Yo creo que para entender el tema de lo de las cláusulas suelo, esta imagen es muy significativa y puede ser nos puede dejar muy claro en qué consiste la cláusula suelo. La cláusula suelo
Como os decía, eso, las entidades que empezaron a imponerlas o a establecerlas en los préstamos hipotecarios nos imponían. Esto es un ejemplo de un préstamo hipotecario tipo sobre un modelo de hipoteca de un importe de 104.000 euros a 25 años. Se firma la hipoteca, resulta que el tipo de referencia que tiene, eso, si os parece, también os puedo explicar que hay distintos tipos de referencia. La mayoría de los préstamos hipotecarios en España están referenciados al Euribor, que es el que conocemos la mayoría, pero hay otros tipos de referencia distintos que se han ido aplicando. Una hipoteca referenciada a Euribor, con un diferencial X, pero con una cláusula suelo del 3,5. Resulta que durante los años 2003, por ejemplo, el tipo de referencia más el diferencial que tenía este préstamo hipotecario estaba por debajo del 3,5. Ese límite de mínimo es la famosa cláusula suelo. Lo que establecía es que, a pesar de que la suma del tipo de referencia más el diferencial bajaba por debajo del 3,5, al préstamo hipotecario se le seguía cobrando un interés al 3,5. Llegamos a los años 2005-2006, del boom inmobiliario y demás, el Euribor subió muchísimo y estaba por encima del 3,5. El cliente pagaba su préstamo por encima del suelo. En esos años nadie notaba, pagábamos los intereses en las revisiones que se hacían de nuestro préstamo hipotecario cada 6 meses, cada año, estábamos pagando por encima del suelo, entonces no teníamos ningún... ¿Qué ocurre? Llega el año 2009, que es cuando el Euribor vuelve a bajar y comienza un descenso que al día de hoy llega a negativo. Hoy tenemos el Euribor en negativo. Y desde el año 2009 en adelante, este préstamo se mantiene al 3,5. Se le sigue cobrando esa cláusula de mínimo. En el año 2008-2009 fue cuando empezaron a movilizarse muchas personas y empezaron las demandas judiciales, que es lo que generó procedimientos judiciales y derivó en la famosa sentencia de mayo de 2013. A raíz de esta sentencia hubo de todo. Hubo entidades que decidieron eliminar la cláusula suelo definitivamente, como BBVA, por ejemplo, eliminó la cláusula suelo en todos sus clientes, y otras entidades que se resistían a limitar esa cláusula suelo porque entendían que sus préstamos no habían incumplido con el tema del requisito que había marcado el Tribunal Supremo, era la falta de transparencia. Era lo que determinaba la necesidad de eliminar esa cláusula suelo, era la falta de transparencia. Entonces empezaron a llegar muchas reclamaciones. Yo, por ejemplo, en mi trabajo, a raíz de todo esto, desde el año 2013 empezaron a llegar muchísimas personas haciendo consultas, se plantearon muchas reclamaciones y la casuística es de todo tipo. Tenemos de todo, porque hay préstamos que tienen una circunstancia, otra, bueno, yo creo que ahora con las preguntas que podéis hacer vosotros vamos a ver que cada uno puede tener casos muy variados. Y por otro lado, llegaron esta imagen que tengo aquí a mi lado, que fueron que muchas entidades presionaban a los clientes para hacer acuerdos privados. Acuerdos privados en los que, de alguna forma, se le estaba ofreciendo al cliente la posibilidad de eliminar esa cláusula suelo, pero de otra forma se le estaban imponiendo unas condiciones financieras que seguían siendo perjudiciales. O sea, la posición predominante y de fuerza del banco seguía manteniéndose ante la debilidad del consumidor. Que eso es lo que yo creo que la legislación e incluso lo que son los propios juzgados es lo que se ha estimado principalmente, la debilidad que ha tenido el consumidor a la hora de firmar un contrato que es de adhesión por parte del cliente y que es impuesto por parte de la entidad. Y para llegar a la eliminación de la cláusula suelo, muchas entidades lo que hacían era ofrecer este tipo de contratos privados, que me he encontrado de todo. Aquí hay de todo. Entidades que han ofrecido tipos de interés fijos, entidades que han subido el diferencial, tenemos de todo. ¿Qué más os puedo contar? Por último, tenemos la sentencia famosa del Tribunal Supremo de 2013 y llegamos al Real Decreto Ley, al 1/2017, que creo que es el más importante, que es el que tenemos que ver hoy, que con este decreto, ¿qué ha ocurrido?
Se ofrece un acuerdo extrajudicial porque lo que se trata de hacer es relajar el tema del colapso que se estaba provocando en los juzgados, porque estaban llegando una cantidad de demandas a los juzgados que era increíble. Entonces, con eso, tengo por ahí una pantalla más para adelante. Bueno, pon esa. ¿Qué ocurre? Que ante el colapso de todos los juzgados, ¿qué ocurre? Que los grupos políticos deciden llegar a un acuerdo y finalmente se aprueba un Real Decreto Ley con el cual se trata de un Real Decreto Ley que es de protección de los consumidores ante la aplicación de cláusula suelo, y con este Real Decreto Ley lo que se trata de hacer es facilitar un posible acuerdo entre las entidades y los clientes y evitar ese colapso de la justicia, ¿no? Aquí, ese Real Decreto a mí no me gusta mucho, no soy pero es lo mejor que podemos tener ahora mismo. Y ahora la opción que tenemos es que todas las entidades, por este Real Decreto Ley, están obligadas a recibir las reclamaciones de todos sus clientes, están obligadas a establecer un procedimiento para atender a esas reclamaciones por cláusula suelo y le otorga un mes a las entidades. Este Real Decreto se publicó el día 21 de enero. Desde el día 21 de enero del 2017 dispone de un mes. Todas las entidades disponen de un mes para establecer un procedimiento para atender a esas reclamaciones. Una vez transcurrido ese mes, bueno, durante el mes, una vez publicado el Real Decreto, cualquier persona puede plantear su reclamación. Una vez transcurrido ese primer mes, la entidad dispone de 3 meses para ofrecer un acuerdo al cliente. Aquí viene el primer problema. En el Real Decreto no se establece que las entidades cómo tienen que publicitar ese sistema, ¿no? Ese procedimiento que han establecido para atender las reclamaciones. Simplemente les dice que tienen que tener anunciado en su web y en su oficina. ¿Todos los clientes se van a enterar si tienen cláusula suelo o no? Pues yo espero que sí. Y después, durante los 3 meses, la entidad tiene 3 opciones. Ofrecerte una respuesta y una oferta para llegar a un acuerdo contigo, decirte que no va a llegar a ningún acuerdo porque entiende que la cláusula suelo que haya aplicado en su préstamo hipotecario es legal y no tiene por qué eliminarla, o simplemente no contestarte, y el silencio sería un silencio positivo. En el momento que no te conteste, tú tienes que decir que, bueno, no te han contestado, es que te están denegando el llegar a un acuerdo contigo y ya podrías pasar a la vía judicial. Durante el plazo que dure, si presentamos una reclamación, eso sí nos impide, durante ese plazo, interponer una demanda judicial. Ahí sí que al cliente se le dice que tendría que esperar esos 3 meses, ¿no? Que sería lo el Real Decreto tiene, no sé, una serie de circunstancias, no sé, tiene mil cosas, pero hasta aquí, ¿qué más puedo decir del Real Decreto Ley que pueda ser importante a la hora de aquellas personas, por ejemplo, que hayan firmado ese tipo de acuerdos privados, por ejemplo, ¿no? En esos casos, el Real Decreto dice que esa persona puede presentar su reclamación sin ningún problema. Hay personas que, por ejemplo, ya han interpuesto sus demandas judiciales. Aquí hay personas incluso que tienen ya una sentencia judicial que atiende a la sentencia del Tribunal Supremo. Aquí viene quizá lo más importante también. Este Real Decreto también viene derivado de la publicación de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de diciembre del 2016, del 21 de diciembre, que esta sentencia revoca la decisión que tomó el Tribunal Supremo, porque si bien el Tribunal Supremo determinó que la cláusula suelo, en el momento que se determinaba que era por falta de transparencia, era nula por abusiva, la retroactividad la limitaba a esa fecha, 9 de mayo de 2013. Sin embargo, por una cuestión prejudicial que se remitió, creo que fue por un juzgado de lo mercantil de Granada, que además es un juez que es muy interesante oírlo porque es una persona que tiene las ideas muy claras.
este señor hizo una cuestión prejudicial que nos demuestra también otra cosa, ¿no? Que a mí me generaba una sensación de decir, porque todos pensamos que bueno, tenemos dos instancias máximas dentro de la justicia a nivel del Estado español, que es Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, pero no pensamos que podamos tener alguien más por encima, y sí lo tenemos. En esta cuestión prejudicial lo que se hizo fue consultarle al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si esa determinación de retroactividad limitada que había hecho el Tribunal Supremo se podría mantener o no. Y posterior a eso, el Tribunal Supremo se ratificó en el 2015, llegó el famoso informe este del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que mejor no recordarlo, y finalmente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha determinado que no se puede limitar esa retroactividad. La retroactividad en el tema de cláusula suelo, una vez demostrada la falta de transparencia, sería eliminación de cláusula suelo y devolución de las cantidades desde la fecha de constitución del préstamo hasta la fecha en la que se haya eliminado la cláusula o hasta la fecha de hoy si se sigue aplicando esa cláusula suelo. Esto yo creo que ha sido lo más interesante y realmente todos los juzgados tenían suspendido las demandas judiciales hasta que se publicara esta sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. A raíz de la sentencia hay un acuerdo que es del Gobierno con varios partidos y deciden publicar el Real Decreto este de protección de los consumidores por aplicación de cláusula suelo. Y en este Real Decreto, pues eso, es tratar de llegar a un acuerdo extrajudicial que evite la interposición de muchas demandas, incluso la historia de que limitar los gastos de los clientes, ¿no? Porque todos los clientes que querían reclamar la devolución de cantidades finalmente estaban acudiendo a un despacho de abogados, a una asociación, a cualquier tipo que le estaba asumiendo unos gastos extras, ¿no? Por el tema de las costas del procedimiento. Entonces yo, si os parece, porque no quiero tampoco liarme contando mucho sobre el Real Decreto y demás, yo creo que os doy la palabra a vosotros, me hacéis las consultas que creo que podáis tener sobre vosotros, vuestros casos particulares, y yo trato de responderoslas y si os puedo ayudar en resolver las dudas, pues no sé si os parece mejor la forma de poder entablar un diálogo entre unos y otros, que yo creo que todas las dudas que podamos tener nosotros vamos a ayudar al que se pueda estar al lado nuestro. No sé si... Cuéntame. Se entiende que la cláusula suelo es para todas hipotecas, tanto a nivel de vivienda, de plaza de garaje, de todo, o solamente de Ahí te cuento. Realmente, el Tribunal Supremo, cuando habla de eliminación de cláusula suelo por falta de transparencia, habla de consumidor, usuario, persona física. Pero ya hay sentencias de muchos juzgados que han dado la razón a pymes o autónomos cuando se estima que en la firma de esos préstamos hipotecarios no ha existido un interés, un enriquecimiento y que ha actuado como persona física. Yo, por ejemplo, lo pienso muchas veces, ¿no? Yo, por ejemplo, si yo como abogado quiero comprarme un local y quiero emprender, cuando me compro el local para poner mi despacho, actúo como persona física. Después me puedo convertir en profesional o simplemente como empresa, como autónomo, he podido adquirir un bien que no lo he destinado al ejercicio de mi actividad para el enriquecimiento económico. Entonces hay muchos juzgados, este juez que te comento, por ejemplo, defiende ese tema, defiende que si la empresa en el momento de la firma de ese contrato se puede estimar que actúa como persona física, se le podría aplicar directamente la ley de los derechos de los consumidores y usuarios. Entonces, eso sí te digo, muchos bancos, la casuística, los bancos te van a decir que no. Esos casos definitivamente van a terminar en vía judicial. Y ahí dependes del juez que te pueda. Y ahí eso sí, ahí puedes depender del juez que... Realmente en el Real Decreto Ley, yo por ejemplo le estoy diciendo a todo el mundo que presente su reclamación. Que presente su reclamación de acogerte al Real Decreto Ley 1/2017 y que el banco te responda. El no ya lo tienes. Entonces, una vez que te responda el banco, yo, ya te digo, habría que estudiar bien el caso, pero en muchos casos ya hay sentencias que han dado la razón a empresas que han actuado
sin un interés de eso, sin un ánimo de lucro y sin ejercer esa compra para el ejercicio de su actividad. Entonces, depende mucho de eso, de la interpretación que se puede hacer. Es que digo, tú me estás haciendo también a lo mejor el empresa, pero es que es muy particular, no tiene que ver la empresa. Sí. Como propietario, como persona física de la hipoteca, ¿vale? No tiene que ver la empresa. Sí, sí. Es lo que le he dicho yo, es que no, es que, es como una empresa, tú actúas como particular, haces una inversión en una compra de un local, de una nave o de lo que sea, que no la destines al desarrollo de tu actividad. Yo personalmente te digo que entiendo que en esa firma de ese préstamo se te debe de aplicar la legislación de derechos de los consumidores y usuarios. Y los derechos de la directiva europea en cuanto a los derechos de usuarios y consumidores en temas de contratación está clarísima que en esos casos, si se te ha aplicado cláusula suelo, se tendría que atender a la transparencia igual que venía determinada en la sentencia del Supremo. Yo lo veo así. Y ahora, en base al Real Decreto Ley, yo que tú presentaría mi escrito y los plazos que tengan que transcurrir y a ver qué te responden. El mismo director del banco sí. Dice, algo que quiera de más tontería, pero bueno, no te la Hay entidades que han dicho ya que no. Hay entidades que han dicho ya que no van a devolver porque estiman que han actuado con transparencia. Hay bancos como el Banco Sabadell, Caja Rural del Sur es uno de los bancos también que están muy contrarios. Pues hay bancos, sí, no, sí, yo no. Exacto, sí, aquí yo te digo que a nivel local, de las entidades que más problemas nos estamos encontrando son Caja Rural del Sur y Unicaja. Y el problema ¿cuál es? Es la indefensión del consumidor. ¿Sí? Yo creo que incluso los mismos juzgados, los mismos jueces, se están dando cuenta de que la sociedad va por otro camino y que las leyes se están quedando obsoletas. Nos estamos quedando... la protección del consumidor tiene que ser básica. Y es que realmente no son capaces de regular cómo se está moviendo la sociedad. Es que ellos mismos se están dando cuenta de que no están... Entonces, yo entiendo que lo principal tiene que ser eso. Es que al final, aquí el problema que hay es eso, es la posición predominante que tiene una entidad financiera sobre un consumidor, que se enfrenta a la firma de un contrato. Y al final, si ese contrato se explica convenientemente, porque ahora, por ejemplo, se habla de la nueva ley de contratos hipotecarios, ¿no? La nueva ley hipotecaria que se quiere publicar, que parece que todo lo que vayamos a firmar tenemos que escribirlo nosotros de puño y letra, que simplemente con que te diga el banco, no, usted tiene que poner ahora que usted es fulanito de tal, que conoce esto y lo va a firmar. Por mucho que tú lo escribas de puño y letra, tú no te estás enterando de nada. El consumidor no se entera. Porque yo, la mayoría de los clientes la mayoría de las personas que recibo día a día allí en la oficina, es que no saben qué han firmado. Y todavía lo observo. Y hoy día se sigue ejerciendo una posición de imposición, de si te puedo engañar, y eso me da miedo también conforme a la publicación del Real Decreto Ley este. No se ha aprovechado para imponer una actuación. Usted va a hacerlo de esta forma, porque lo digo yo. Porque usted tiene que actuar de esta forma, ¿no? Lo deja todo muy abierto. No sabemos qué va a pasar con la oferta que se haga de ahora desde las entidades a los clientes. Porque vamos a un momento de que nos dice, mira, te vamos a llevar algo. A ver, la cuenta derecha y te dice, a ver, y ahora te dice, no, yo sé, yo te voy a devolver 3.000 euros y ya te voy a devolver 1.500. ¿Cómo actuamos ahí o qué es lo que se debería hacer? Claro, muchas personas me dicen, no, ¿por qué no te vienes conmigo a firmar la propuesta? ¿No? Digo, claro, yo no puedo acompañar a todo el mundo a la oficina, pero todo el mundo nos vamos a ir con un abogado a nuestro lado para que nos asesore. Entonces, se supone que la oferta que haga el banco debe de ser correcta.
Se supone. Porque lo único que sí establece el Real Decreto Ley es que en caso de que la oferta que te haga el banco, el cliente la rechace porque no esté de acuerdo y se vaya a juzgado, si tú rechazas, si te vas al juzgado y en el juzgado te reconocen 1 euro más de lo que te ha ofrecido el banco, en ese momento las costas procesales las asume todo el banco. Yo que le aconsejo a todo el mundo, vamos a darle para atrás dale para atrás, a la de consumo responde, deja esa. Yo que le aconsejo a todo el mundo, que una vez que presentemos nuestra reclamación y a la espera de recibir la propuesta de la entidad bancaria, tengamos una idea previa. Y ahora ya existen herramientas que nos permiten conocer aproximadamente y para mí ahora es una herramienta muy, muy útil y está en esta página. Esta es la página web de Consumo Responde. Realmente aquí estoy en lo que es el procedimiento para solicitar la devolución de cláusula de suelo en base al Real Decreto, pero en esta misma página de Consumo Responde tenéis acceso a un simulador, y es un simulador que está muy, muy bien y es muy completo. Es una tabla de Excel, metemos los datos básicos de nuestro préstamo hipotecario y nos va a salir el histórico, desde que firmamos el préstamo hasta el día de hoy, el tipo de interés que nos correspondía y el tipo de interés que se nos ha aplicado por esa cláusula suelo. Imagínate que un préstamo hipotecario que tenía una cláusula suelo de un 3,5 y nos la eliminaron en el año 2015. Pues nos va a hacer el cálculo exacto desde que firmamos el préstamo hasta esa fecha en concreto, ¿no? Pues todos los datos que vayamos metiendo te dice el tipo de referencia, cómo se encontraba por meses, el histórico, todos los años. Es una herramienta que es muy útil a la hora de poder tener un cálculo aproximado de las cantidades. Esas cantidades tenemos que tener en cuenta que son varias cantidades. Una es la que hemos pagado de más por temas de intereses, que esa cantidad es la que tendrían que devolvernos en efectivo. Hay otra cantidad que habríamos amortizado más del préstamo, porque en caso de no haber tenido aplicación de esa cláusula suelo, habríamos amortizado una cantidad mayor. Y después estarían los intereses legales del dinero, que los simuladores ya también están calculando los intereses legales del dinero que nos corresponderían por estos años que han transcurrido. El acuerdo con el cliente lo deja abierto, no dice cómo tiene que hacerse. Se supone que la mayoría de las entidades van a ofrecerle a los clientes un acuerdo que es reducirlo del capital. Me temo, como se ha hecho hasta ahora, como están haciendo con otras cosas, la posible oferta de contratar productos. Este dinero, ¿por qué no lo metes en un fondo de pensiones? ¿Por qué no te lo meto en un fondo de inversión? Empiezan las dudas, los riesgos y el miedo que me da que las entidades sigan ejerciendo esa posición predominante de imposición al final al cliente, que ven como la parte débil en esa relación que puedan tener con los clientes. Entonces, ¿qué ocurre? Que regular eso, un régimen sancionador, no existe. Simplemente el Real Decreto recoge que se va a crear como una especie de órgano de control que va a estar formado por distintas asociaciones de consumidores, abogacía. Ya las asociaciones de consumidores, la mayoría, se han negado a participar de ese organismo porque no creen en el Real Decreto. Se ha quedado escaso, a mi entender. Tenía que haber entrado a regular muchas más cosas, porque yo estoy convencido. Lo que tenemos ahora no es nada para la que se avecina, porque lo que se viene encima va a ser... A mí se me están planteando cientos de reclamaciones por temas de cláusula suelo, pero de una forma ya, digamos, fácil. Pero ya están empezando a llegar reclamaciones por otro tipo de cláusulas. Me parece que son un total de 20 cláusulas las que están ya con demandas planteadas en los juzgados. Hay más de 20 cláusulas que vienen recogidas en nuestros contratos hipotecarios que se consideran que son abusivas. Ya tenemos una sentencia del Tribunal Supremo de 23 de diciembre del 2015 que dice que la cláusula que nos obliga a asumir el 100% de los gastos de nuestro préstamo hipotecario es abusiva y que no se tendría que haber obligado al cliente a asumir el 100% de los gastos, cuando la parte interesada era el banco, que una parte de esos gastos tenía que haber sido asumida por el banco. Estas reclamaciones no son de algunas entidades bancarias, como hemos dicho en el tema de cláusula suelo, que ha afectado a muchísimas personas, pero no a todas las personas que tienen hipotecas.
el tema de gastos de formalización de los préstamos hipotecarios nos ha afectado a todos. Eso es al 100% de las personas que tenemos hipoteca. Pero vienen más. Vienen muchísimas cláusulas. Incluso me hice una pantalla ahí con una relación, la última pantalla creo que es. En esa última, en la última que... La siguiente, la anterior. La última. Te has ido a las flores otra vez. La última. Vamos, esto a modo de ejemplo. Digo, voy a llevarme una relación, esa última. Dale para atrás. Dale. ¿Qué? Esa última. Esa. ¿Verdad que realmente digo, me voy a... aquí, por ejemplo, digo, voy a llevarme una relación de alguna de las cláusulas que se están empezando a reclamar y que ya existen muchas demandas en muchos juzgados. Por ejemplo, cláusula que nos impone el banco, por ejemplo, la renuncia a formular cualquier tipo de reclamación. Eso, el vencimiento anticipado. Esto ya, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea también ha entrado a valorar la abusividad de la ejecución de la hipoteca cuando tenemos incumplida el pago de 2 o 3 cuotas. Casos bestias que hemos tenido, casos sangrantes. Ejecuciones de préstamos hipotecarios que se han producido hace años, donde un cliente, por el impago de 3 cuotas de su préstamo hipotecario, se le ha ejecutado el préstamo, ha perdido su vivienda, y en esa ejecución la liquidación que se ha practicado del préstamo, por todos los años que estaban pendientes de pago de ese préstamo, se le ha cobrado al tipo de interés de cláusula suelo, porque en ese momento tenía cláusula suelo. ¿Qué ocurre con eso? Más casos, bueno, los intereses de demora abusivos, los productos vinculados, que todos sabemos que ahora llegamos a firmar un préstamo y si contratas el seguro de vida te hago un descuento por aquí, si contratas el seguro... Entonces, eso... El tema del IRPH, que el IRPH es otro tipo de referencia distinto al Euribor. Hay muchos préstamos hipotecarios que están referenciados a este tipo de referencia. La diferencia con el Euribor es que no ha sufrido un descenso y se entiende que ha sido muy perjudicial, ¿no? que ha perjudicado mucho a los consumidores por el tema de... y es mucho más constante a la hora de... Existían 3 tipos de IRPH, la mayoría estaban con el tema de IRPH de caja y de bancos, pero desde el año 2000, fue realmente en el 2013, creo que fue octubre de 2013, desapareció y se quedó en un solo, el IRPH de las entidades. Después estaría el tema de la aplicación de la dación en pago, los gastos de formalización del préstamo hipotecario. Así hay, entonces, yo lo pienso muchas veces, las administraciones tendrán que tomar las medidas adecuadas y espero que quizás eso, la sentencia esta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha despertado incluso muchos miedos en los estamentos, porque nos hemos dado cuenta que ante lo que consideremos que es una injusticia, nos quedan recursos más allá de la justicia española. Entonces, no sé. Otra pregunta por ahí que podáis tener, que podamos empezar. Dime. Sí. ¿Ese acuerdo que tú firmaste, lo firmaste en el momento de firmar el préstamo o cuando te eliminaron la cláusula? No, el momento del préstamo, que fue lo que usted ha dicho de mayo de 2013. Yo firmé a final de mayo, entonces estaba muy calentito y me hicieron escribir en mayo, escribía en mayúscula para leer el demás. No, tiene usted que escribir en minúscula. Entonces, claro, yo ahora me di cuenta que yo escribí una cosa totalmente... ¿Y en tu préstamo sí aparece cláusula suelo? Aquí traigo los papelitos, pero yo creo que como cláusula
Bueno, referimos con un mínimo de por debajo del cual no. Eso de BBVA. No debería de tenerlo. No, eso puede ser... A partir de mayo de 2013 elimina las cláusulas. Sí. No, pues entonces, si firmaste posterior a la publicación de la sentencia del Tribunal Superior, lo que dice Joaquín Miguel, el BBV de hecho eliminó automáticamente las cláusulas. No sé si puede ser que se refiera porque cuando firmamos el préstamo, normalmente firmamos un interés fijo. Eso sí existe en todos los préstamos. Normalmente se firma un interés fijo durante 6 meses o 12 meses. Y a partir de ese plazo de interés fijo empieza el interés variable. Ahí es donde podría empezar a actuar el tipo mínimo suelo que se haya podido establecer en el préstamo hipotecario. En BBV lo dudo, vamos, casi descartado por eso, porque otras entidades siguen utilizando cláusulas suelo. Que además por ejemplo, ante las circunstancias actuales, yo lo digo. Si es que el tema de las cláusulas suelo y techo actualmente podría ser hasta bueno para los clientes. ¿Qué ocurre? Que si bien el Tribunal Supremo habla de una forma muy técnica, pero no pone la cláusula suelo, y lo dice claramente, la cláusula suelo no es ilegal, se convierte en ilegal en ese momento en el que se demuestra que el banco no ha cumplido con la obligación de negociarla, explicarla, firmar una documentación previa, una oferta vinculante en la que el cliente está clarísimo que conoce, sabe en qué consiste. Desgraciadamente, a raíz de las demandas de muchos abogados, de la publicidad que se ha dado en prensa y demás, han convertido esto en porque ha sido una barbaridad lo que se ha hecho. Pero ha sido una barbaridad porque se ha hecho como se ha hecho. Y sin embargo, actualmente, para muchos clientes, a la hora de firmar un préstamo, podría ser hasta bueno, porque las circunstancias actuales, ¿qué está ocurriendo? Que los diferenciales los están llevando a unos límites muy altos. Con ese diferencial, el banco está consiguiendo fijar un tipo suelo ya de entrada, porque ese diferencial sí que no va a variar. Entonces, los diferenciales de muchos préstamos hipotecarios están yendo al 3, al 3,5. Con lo cual ya, por debajo de ese diferencial, por mucho que el Euribor esté en negativo, tú no vas a pagar nunca menos de un 3% de interés. Entonces, en el Euribor, claro, el Euribor se espera, todas las noticias, se espera que a partir del año 2018 empezará a subir. No sabemos dónde podrá llegar. En el año 2007, 2008, en los años 2007, el Euribor se puso en el 5%. Un 5% a una persona que firme ahora mismo con un diferencial de un 3 o de un 4, estamos hablando de que se le puede marchar su préstamo hipotecario a un interés de un 8 o un 9%, que puede ser una barbaridad. Entonces, claro, es que todos esos riesgos están ahí. Yo, si quieres, o bien ahora te lo miro personalmente en un momento, o en caso de que tuviéramos cualquier duda o lo que sea, pues incluso quedamos un día y te acercas por allí por la oficina y lo podemos ver. Dime. IRPH. Sí. Me acuerdo. Sí. IRPH. ¿Qué pasa con el IRPH? No, fundamentalmente eso que, claro, tú lo sabes, bueno, si tienes memoria, que Sí. que la tienes, que a mí la cláusula solo me pusieron a 4,25. Sí. Entonces, claro, yo puedo reclamar ahora también, pero yo tenía mi IRPH de referencia de casa. ¿Qué es lo que sucede? Que estaba muy alto. Sí. No lo sé exactamente, eso lo sé yo, pero creo que mientras el Euribor estaba en el 1 y pico, el IRPH podía estar en un 3 y pico. Cerca del 3, sí, por lo menos. Sí. Entonces, claro, bueno, a mí me parece que esa serie hasta finales de 2015, cuando me he mantenido la cláusula suelo, Sí. fue precisamente a raíz del escrito que hicimos al Banco de España, pues que tú, bueno, sabes, lo cuentas así para por si alguien tiene alguna experiencia. Yo, bueno, con un despachador de Huelva,
me redactó una reclamación que yo interpuse al banco. El banco me llamó y, bueno, no voy a decir nombres ni bancos ni nada, pero se abrió del banco. O sea, un par de veces que estuve hablando con el director, me dice, que te estás viendo el día a la cara, ¿no? Sí. A la cara. Con lo que tú planteas, con los productos, etc. Parecía que se estaban ofertando a 1 millón de 4 años. Entonces, ahí, a raíz de esto, ya fue cuando fui a verte a ti y fue inmediato, vamos. Pues llegarles a ellos el escrito del Banco de España y eliminarme la cláusula suelo. Pero claro, sigo teniendo la referencia del IRPH, que ahora mismo sí. tengo un interés del 2,393. Sí. Eso creo que no tiene, porque me parece que me dejan dice referencia más un punto y medio, creo que Claro, es que al final ahí, con lo que tenemos ahora mismo, tú tendrías que presentar tu solicitud, acogerte al Real Decreto, solicitar la devolución de las cantidades que te corresponda desde firma del préstamo hasta la fecha en que te eliminaron ese suelo, y luego estaría el acuerdo con la entidad para eliminar ese tipo de referencia, que es lo que se ha propuesto, ¿no? El que se facilite el llegar a un acuerdo para eliminar ese tipo de referencia y referenciarlo al Euribor. ¿Qué ocurre? La entidad te va a decir que no. Lo que hay ahora mismo es que ese tema está en vía judicial. Ante la negativa de la entidad a eliminar ese tipo de referencia, muchas personas se han ido a la vía judicial y hay jueces ya que están dictando sentencias favorables a los clientes que obligan a la entidad a eliminar ese tipo de referencia y firmar una innovación del préstamo, tratando de evitar los costes que pueda suponer la firma de unas nuevas escrituras, con todo el tema de... acuerdo difícil, pero con demandas y que dentro de unos años pueda cambiar el tema, por ejemplo, con cláusula suelo. Yo llegué a dudar que finalmente se reconociera la retroactividad total de la cláusula suelo. Y sin embargo, al final el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dicho, oye, que no, que retroactividad total y es lo que hay, y hay que devolver las cantidades desde que se firmó el préstamo. Pero en todo caso, la devolución de las cantidades, en la devolución de las cantidades se tendría como referencia el IRPH, no el Euribor. ¿Cómo? Sí, vamos a ver. Tú, claro. A ti la entidad, cuando te haga a ti la oferta, te va a hacer el cálculo de las cantidades que te correspondan utilizando el IRPH, de como te hubiera correspondido y lo que has estado abonando por el tema del tipo de interés que has tenido por cláusula suelo. ¿O el IRPH actual o el histórico? No, la evolución que hayas ido teniendo. Dependiendo también siempre de tus revisiones. Tú siempre tienes que tener en cuenta, por ejemplo, eso sí te quiero aclarar. El simulador que os he comentado, que está en la página web de Consumo Responde, ese simulador actúa con Euribor. Las personas que tengan referenciados sus préstamos a Euribor. Aquella persona que lo tenga referenciado a IRPH, todavía no está un simulador que utilice el tipo de referencia de IRPH. O sea que ahí, ante la oferta del banco, el cliente va a disponer, eso sí, dispone de 15 días para decir si sí acepto el acuerdo, si no lo acepto. Si no aceptamos el acuerdo, no podemos ir a la vía judicial. Lo que no podemos mezclar las dos vías es solicitar acogernos al Real Decreto y interponer en el mismo momento la demanda. Aquellas personas que tienen interpuesta una demanda judicial tienen dos opciones: o siguen para adelante con el procedimiento, o si firman el acuerdo para acogerse al Real Decreto, se faculta a ambas partes para que puedan suspender el procedimiento. Se produce una suspensión de ese procedimiento que está iniciado. Importante, otra cosa: cuando lleguemos a un acuerdo y nos devuelvan las cantidades. Eso hay que tener en cuenta varias cosas. Si las cantidades que se nos abonan se descuentan automáticamente de las cantidades pendientes de amortizar, ahí no tiene ningún efecto a efectos de Hacienda. No nos afecta, no hay que hacer nada. No hay que regular, ningún tipo de regulación de complementaria ni de... En el caso que las cantidades que nos devuelvan lo hagan en efectivo, en ese momento sí tenemos que tener en cuenta varias cosas, ¿no? Si ha habido cantidades que nos hemos deducido por temas de inversión de vivienda habitual, algún tipo de reducción que hayamos podido aplicar,
es conveniente que en la declaración de la renta, si nos hacen la devolución antes de hacer la declaración de la renta del año que hacemos, del año pasado, ¿no? Sí. Advertirlo al gestor o a la persona o donde nos hagan la declaración, o si nos mandan el borrador, nos informemos bien cómo se tiene que regular esas cantidades, si corresponde hacer algún tipo de declaración complementaria. Eso sí, se ha establecido que siempre atendiendo a los años que puede la agencia tributaria reclamarnos, que son los 4 últimos años, tener en cuenta que esa declaración complementaria no va a generar ningún tipo de coste para el cliente, ni multas, ni sanciones, ni ningún tipo de... no va a generar ningún tipo de sanción. Dime. Mira, yo quería comentar un poco lo que ya me conoce, que También. Sí. Lo que me pasa un poco lo que has dicho de llegar a otro acuerdo, de Banco me llamó con una insistencia tremenda, Sí. medio vivir 3 días, llamándome ya por teléfono cuando me lo firmar, la venía, que fuera, que yo le dije que yo tenía que buscar una persona que a mí me orientaba un poco porque yo no tenía ni idea. Sí. Entonces, tú has dicho que tú no puedes ir con cada persona a la realidad. Él se ofreció conmigo allí a hablar contigo, Sí. como amigo mío. Él iba a intervenir, pero a enterarse por si me fuera tú a engañar. Sin dejar, Muy bien. no tomábamos café. Sí. Entonces, tú recuerdas, ya hablé contigo, tú me dices, tú firmas, que ahí no hay público, luego tú puedes hacer tu reclamación como todo el mundo. Claro, este hombre es más amigo mío que otra cosa. No sé por qué, una confianza con mi padre que me ve, hay calidad, no sé qué, todos los días me lo recuerda. De que voy, me recuerda que yo he firmado. Claro. ¿Sabes? Yo todavía Eso está ocurriendo. A muchas personas que firmaron esos acuerdos privados se les está metiendo de alguna forma miedo e incluso denegándole su derecho a presentar su reclamación. Eso no es así, ¿eh? Me dice, tú te ibas a ahorrar en la cláusula del suelo 2.000 euros. Y con esto que yo te estoy ofreciendo, va a ahorrar 3. Entonces ya vas ganando 1.000. ¿Sabes? Todos los días que voy me dicen un puntito de algo. Entonces, yo tengo una gana, que voy a ir la semana que viene, tengo un par de días, y hablar contigo, tengo una gana de presentar la reclamación así. Sí. ¿Sabes? Para que no estás dando una tonta. Estas entidades han ofrecido, han hecho novaciones de los préstamos en esos acuerdos privados, se han hecho modificaciones. Han subido los diferenciales, han establecido tipos de interés fijos, se han hecho de todo. En muchos casos, ¿qué ha ocurrido? Que yo, por ejemplo, por el trabajo, me sentía muchas personas demandándome a mí que fuera yo el que decidiera qué es lo que se iba a hacer. Claro, yo me sentía muchas veces que yo decía, pero bueno, yo no puedo decidir por tantas personas sin saber muy bien. Claro, conociendo también las circunstancias personales de cada uno, hay personas que han decidido, dicen, yo no firmo nada, porque se han podido permitir, es decir, bueno, ¿qué tengo que asumir? 50 euros más, 60, 100 euros más al mes, pero voy a esperar. Y teníamos la mira puesta en esta sentencia famosa, la de 21 de diciembre de 2016, era la sentencia que todo el mundo estábamos esperando. Ha habido personas que han podido aguantar, ha habido personas que sus circunstancias personales, 40, 50 euros al mes, eran muy importantes. Y ante eso, decían, mira, yo firmo, me aprovecho ahora de esto de la reducción que puedo tener ahora, y después... Y el Real Decreto Ley viene... Esa persona puede presentar su reclamación y acogerse a este Real Decreto, solicitar las devoluciones que le corresponde, con carácter retroactivo desde la firma de su préstamo, sin ningún tipo de problema. Y en la regularización que se le haga de la devolución que corresponda, atender también si el tipo de interés que le han estado aplicando ahora es inferior al suelo, bueno, pues eso es regularizarlo, eso hace un cálculo básico. ¿Qué ocurre? Que quizás se firma por un interés fijo. Se mantiene el interés fijo y o la entidad ahora te va a decir que no atiende a ese acuerdo. Bueno, si no atiende al interés fijo, va a tener que mantener el tipo de referencia y el diferencial que tú tengas en tu préstamo, que siempre va a ser beneficioso. Porque si te han ofrecido un interés de un 2,50 es porque te corresponde un 1,20. Eso al final, entonces, todo va a depender mucho de cómo empiecen a reaccionar las entidades. Yo, por ejemplo, de todas las reclamaciones que se han ido presentando, todavía no ha llegado ninguna respuesta sobre este tema. Aprovecho para deciros que
ayer mismo nos ocurrió una cosa muy curiosa, que a una compañera la llaman por teléfono y le sale un contestador diciendo que están haciendo un estudio sobre su préstamo para devolverle las cantidades por cláusula suelo. Y ese contestador la deriva a un servicio de telefonía premium. Y ya digo yo, bueno, esto ya... Entonces, ante las situaciones de posible desesperación o de alarma social que pueda haber, empiezan a actuar este tipo de empresas que puedan hacer estafas generalizadas. Y esto es una estafa tal cual, aunque recibir una llamada de este tipo no nos fiemos de nada, hasta que no sea la entidad la que se ponga en contacto con nosotros, que sepamos que... Y es importante que yo sí os pediría que entre todos hagamos un esfuerzo para difundir este asunto lo máximo que podamos, que hablemos con nuestros amigos, con todas las personas que podamos, porque, como decía, el Real Decreto no obliga a las entidades a enviar una carta, una comunicación individual a cada cliente que tiene cláusula suelo, a hacer una llamada individual. No, simplemente les obliga a anunciarlo en su página web y en su oficina. Y yo espero y deseo que todo el mundo que tenga cláusula suelo se pueda enterar de que este procedimiento está en marcha y que desde que presentemos nuestra reclamación pues se inicia el procedimiento. Yo quisiera dejar claro eso. Ya ha pasado el primer mes, que es el que disponían todas las entidades para poner en marcha y activar ese procedimiento de actuación que iban o ese departamento para atender a las reclamaciones por aplicación de cláusula suelo. Desde hoy, todas las reclamaciones que se presenten, la entidad tiene 3 meses para darnos una respuesta. Si no nos responden, vía judicial. Y si nos responden, eso, que antes de firmar nada, que nos asesoremos, que podamos consultarlo en una oficina de consumo, ante un letrado, donde podamos tener claro que lo que firmemos sea realmente lo que nos corresponde. Dime. Sí, sí, antes de que saliera la sentencia. sí, Como tú sabes que antes de ir a juicio, la reclamación previa del intento de acuerdo tiene que estar antes de ver a un juez, pues lo estuve haciendo, pero justo salió la sentencia. sí. Entonces, mi abogado fue a preguntar cuál era el procedimiento que iba a seguir cada uno, pero como tú bien dices, no hay que hacer claro cuál es el procedimiento. Entonces, mi banco le dijo, bueno, porque se va dando al abogado le dijo, bueno, se haga la reclamación en el banco, el procedimiento es nuevo. Sí, sí. Y el banco le dijo que no podía poner una reclamación incluso con un papel mío relleno y firmado, que tenía yo que ir presencialmente, tenía que hacerlo yo, por lo cual hay que utilizar un día laboral, es aquello que estaban dificultando mucho ese procedimiento. Entonces tuve que al abogado le dijeron, solo y exclusivamente con un poder notarial no puede pedir tu aprobación. Hombre, que le requieran la representación a un tercero puede ser, pero el titular, tener la posibilidad de presentar su reclamación, todas las entidades deben de disponer de un correo electrónico donde el cliente puede enviar, simplemente enviando sus datos, quiere acogerme a la aplicación. Sí. No, todas las entidades tienen que disponer de un correo electrónico, una dirección social donde se puede enviar nuestra reclamación o en la propia oficina, pero deben de tener activados distintos procedimientos y un correo electrónico o un simple correo ordinario certificado enviado a la sede social o al servicio de atención al cliente de la entidad, deben de atender ellos solicitando tu aplicación, eso, que te quieres acoger a la aplicación del Real Decreto Ley. No tiene por qué tú... Sí, eso sí es así. Eso, yo, por ejemplo, hasta hoy he consultado en muchas entidades, he visto en algunas que ya lo tenían, otras que no. Por ejemplo, eso, Banco Popular está utilizando un formulario, Caixa utiliza otro, Caja Rural no utiliza formulario ninguno, BBV tampoco utiliza formulario, simplemente da una dirección de correo y un apartado de correo. Y ya tiene también, la puede hacer también a través de internet. Cada uno lo ha activado de una forma, pero tienen obligación de atender a las reclamaciones, ¿no? Más preguntas. Una pregunta de una realidad
el IFPH hay noticias de denuncias y de personajes detenidos por el tema de la manipulación creo que era ese índice. Entonces, ese índice durante toda España está siendo manipulado, pero creo que son artificiales, lo han alterado las propias entidades bancarias. Eso no está repercutiendo a la hora de hacer las demandas. Por ejemplo, en el caso de la cosa pago de yo, las demandas que conozco, he leído algunas sentencias, la mayoría en el norte. La mayoría son del norte y entran a valorar ese tema, ¿no? Y como que de alguna forma las entidades... ¿Qué ocurre? Que demostrar eso, por ejemplo, yo en cierta forma me he sentido desamparado mucho tiempo porque las personas acudían a mí, yo les podía informar, podíamos plantear la reclamación. Yo, en muchos casos, hacía un modelo de reclamación que facilitaba a todo el mundo. Yo creo que la mayoría de las reclamaciones que han llegado a las entidades, que de hecho yo creo que no me van a dejar entrar las entidades, vamos, tampoco me importa, porque no me pueden ver, pero bueno. Planteábamos la reclamación, venía la respuesta del banco. Yo no tenía capacidad tampoco pero sí tenía un organismo en el cual cuando yo empecé a enviar reclamaciones, yo decía, ostras, que tengo al Banco de España aquí apoyándome y para defendernos. Y acudíamos al Banco de España. Informe del Banco de España. Una cosa muy pomposa, muy no sé cuánto, pero al final no me resolvía nada, no es vinculante con la entidad, no tienen capacidad de hacer nada. Y te das cuenta que realmente la regulación que podamos tener con relación a las entidades financieras, al final actúan como... les da igual. Es como que, o si sufren algún tipo de sanción, asumen las sanciones, pero realmente... Entonces yo realmente te digo que yo esperaba más. Yo esperaba en esas mediaciones, en esos informes del Banco de España, que finalmente en muchos casos decía, bueno, pues sí, atendiendo a la sentencia del Tribunal Supremo, puede ser que en este préstamo hipotecario yo sí, entiendo que hay falta de transparencia, porque no se ha aportado la oferta vinculante, o porque se entiende que no se ha explicado convenientemente, tal, no sé cuánto, pero se le traslada al banco y que haga lo que quiera. Y si no, pues váyase usted a la vía judicial. Y gastes el dinero que... Al final es eso, ¿no? Llevarte a la demanda para poder... Sí. Sí. Ha vuelto a poner a todos en manos de los bancos y han hecho un decreto claramente a la medida de los bancos, dejando otra vez a los ciudadanos desamparados a la medida de los casos, porque era muy fácil decir, todos los que han cobrado cláusula abusiva automáticamente devuélvanse a su ciudadanía y ponerle plazo para el gobierno. Que era así de sencillo. Y todo lo que han hecho es quitarle costas, quitarle la tutela judicial efectiva a los ciudadanos que no proceden los procedimientos de reclamación, dejarle en manos del banco de qué manera tiene que volver a negociar, a aceptar a alguien que te ha engañado, que vuelva a aceptarse y espera que no le cambie de nuevo. Y además sin ninguna es un decreto nuevamente hecho a medida de los bancos. Es un decreto que no nos sirve en realidad a los ciudadanos en general. Sí. Yo comparto contigo eso, yo ya lo he comentado, yo no me gusta. A mí el Real Decreto Ley no me gusta, porque me parece que se ha quedado muy light, muy escaso y que tenía que haber sido mucho más tajante a la hora de... Entonces, pero bueno... también entiendo que ahora mismo es como... Y espero que, claro, muchísimas de las reclamaciones que había y muchísimos casos, de hecho hay entidades que han decidido devolver las cantidades directamente, son las menos. Qué casualidad también que ha sido Bankia, que es la que tiene el dinero nuestro, ¿no? esa es la que... una de ellas, ¿no? Entonces... pero bueno, yo sí es cierto que eso, que muchas demandas de los juzgados se van a
a desahogar de alguna forma, pero que se les viene encima mucho más. No, y yo creo que va a ser un segundo paso, porque la negociación yo creo que van a terminar muchas. Y eso es lo que más me preocupa, quizás eso, ¿no? Que ahora cuando la persona vuelva otra vez a recibir esa propuesta de acuerdo y demás, pues otra vez en esa posición de posible indefensión o débil ante el fuerte, que va a ser la entidad, pues otra vez nos encontremos en que se hagan barbaridades, ¿no? Que se firmen contratos de aquella manera o se le ofrezcan productos y se presiona al cliente a firmar acuerdos que no son realmente beneficiosos para el cliente. Pero el derecho es, si vamos a dar productos tanto por el dinero. Sí. Y todavía aquí no se préstamo, ahora puede que estar préstamo, no. Sí, sí. No le voy a obligar a nada, yo le voy a ingresar el dinero. Sí. Para que usted lo quiera. Es lo que me dice el derecho. Pero no lo han hecho. Dime. Si te ofrecen, vamos, me has dicho que si tú no estás de acuerdo con el plazo que te ofrezca, una vez que ya cuando tú ya has hecho la reclamación y ya la tengo hecha, Sí. una vez que me llamen, que a mí me interesa claro porque me quiero vender, por ejemplo, fondos de inversión o lo que sea, si a mí no me interesa, yo después no puedo poner la demanda. Sí, sí, por supuesto. Por supuesto. No, no. Aunque tú renuncies al posible acuerdo que te puedan ofrecer a ellos, tú si finalmente no firmas ese acuerdo, tú te vas a la vía judicial. Teniendo en cuenta una cosa, que la diferencia va a ser que si la oferta que te ha hecho el banco es correcta, la cantidad coincide, y cuando te vayas a la vía judicial, en tu demanda, o bien hay un allanamiento previo y se llega a un acuerdo previo al juicio, o si celebrado el juicio, en la sentencia, se te reconoce esa cantidad o inferior, las costas cada uno va a pagar la suya. Sí, pero yo no me refiero, a ver, yo me refiero a que si me obligan a ese dinero que me devuelven, tenerlo que hacer yo Ya. en el banco, ya lo que yo me refiero. O sea, si yo no estoy de acuerdo con eso, Te van a tratar de convencer, eso seguro. yo no estoy de acuerdo. Ya, ya. Vamos, que eso es clarísimo. Si yo no estoy de acuerdo con eso, las cosas, si yo voy a juicio, Las puedes tener que pagar tú. aunque sea el dinero el mismo, o sea, aunque sea... Tú lo que vas a tener que asumir es eso, la minuta de tu abogado y las costas que te vea allá abajo. Porque lo que yo entiendo ahí que se puede considerar, se te están obligando a determinadas condiciones, aunque es volver a poner Eso el Real Decreto, por ejemplo, no lo deja abierto. El Real Decreto deja abierto, dice que se devolverán las cantidades, pero no dice cómo. No dice cómo. Si dice, por ejemplo, eso, que... Si dice que si llegas a un acuerdo y la amortizas... Ya. Sí, sí. Y lo lógico. Sí. Ahí sí. Dime. ¿Qué tiempo desde que te da la respuesta que sí, que te lo van a devolver, Sí. Ellos, tú entregas tu reclamación y solicitas acogerte al Real Decreto. Si has presentado tu reclamación desde que se publicó el Real Decreto hasta el día de hoy, tienes que contar 3 meses más el mes de gracia que se le ha otorgado al banco. Digamos que hay muchas personas que van a tener que esperar 4 meses. Pero a partir de hoy, cualquier reclamación que se presente, 3 meses. En esos 3 meses tiene que haber un acuerdo y una devolución de las cantidades. Porque si transcurren los 3 meses y el banco te ha dicho, bueno, pues sí, pues te lo voy a devolver, pero no te ha hecho el ingreso, o se ha llegado ya al acuerdo y el dinero ya está, ya te permite que te vayas a la vía judicial. O sea que en esos 3 meses se tiene que llegar al acuerdo y a la devolución. El procedimiento tiene que ser ágil y rápido y se considera que tiene que haber ya una devolución. Desde la fecha que tú pusiste la reclamación, imagínate, si la has puesto hoy, 3 meses. Si la has puesto el día 25 de enero, pues tienes que esperar desde hoy 3 meses más del 25 de enero para acá. Al final es prácticamente 4. A partir de hoy 3 meses, digamos. Ya, a partir de hoy ya son 3 meses.
Exactamente. Si no, si la pones dentro de un mes, 3 meses a partir de ese mes. 3 meses a partir de esa fecha que la ponga. ¿Le tienes que? Depende. Depende. Pero ¿ha podido tener algún tipo de deducciones por temas de inversión en vivienda habitual que hay que... en los 4 años anteriores? Creo que nos iríamos a la declaración del 2011, del 12, no sé. Eso, claro, eso es simplemente a la hora de que llegue la devolución. La hipoteca de vivienda de con derecho a deducción y ahí está. Pero si tú sí te acogiste a él y ahora te devuelves parte de lo que tú deduciste de tu declaración, te van a obligar a hacerlo por los 4 años hacia atrás. Y creo que ese es otro tema, ¿eh? Ese es otro tema. Yo entregué mi casa, la que orgánico, sí. Y me he quedado pagando sí. una barbaridad. Eso es el caso tuyo, sí. Yo estaba aplicando. Sí, pues eso, ahí es donde yo... también eso, ahora surgen muchas dudas, porque muchas personas quieren presentar reclamaciones en base a este Real Decreto por otras circunstancias. No, este Real Decreto presentamos la reclamación solo y exclusivamente por aplicación de cláusula suelo. Y cualquier otro tema como ese, vamos por otro lado. Presentamos reclamación que va a tener el régimen de funcionamiento normal y habitual que tiene una reclamación en una entidad bancaria, que son... presentamos nuestra reclamación, 2 meses para obtener una respuesta. Si no hay respuesta o la respuesta que nos dan no nos convence, Banco de España y demanda judicial. Sí. Ya veremos. Por aquí. Dime. Bueno. Entonces se entiende que con el Real Decreto, con el nuevo, anula, digamos, lo que el mismo aceptado ha firmado con el banco. Sí. El dichoso papelito que te lo cuela. O sea, dice que no vas a recurrir. Sí. Yo, en ese acuerdo no te excluye la posibilidad, no te va a impedir la posibilidad de que tú puedas presentar y acogerte al Real Decreto. Ese acuerdo es más. Claro, muchos somos los que defendemos que es que además está firmando un acuerdo sobre una cláusula que se ha declarado nula. Si se declara nula no ha existido nunca. Vamos a firmar un acuerdo privado sobre una cláusula que no ha existido. Claro. Entonces, ese acuerdo lo que pasa es que muchas veces ha modificado las condiciones del préstamo, eso sí es verdad. Pero bueno, eso es cuestión de hacer una regularización, de hacer un cálculo de lo que correspondía, lo que no... Pero esos acuerdos... Caso distinto es el de aquella persona que ha recibido una sentencia judicial. Aquella persona que interpuso la demanda. Tiene sentencia basada en la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Jurisprudencia que determinaba que la retroactividad era parcial, no total. Y esa persona ha recibido las cantidades desde 2013 hasta la fecha en que se le eliminó la cláusula suelo. Y eso es cosa juzgada. Ese procedimiento no podemos volverlo a abrir. No podemos reabrir ese mismo procedimiento. ¿Ahora qué ocurre? Ahora hay interpretaciones de todos los colores. Ahora ya es... Yo entiendo que ahora puede reclamar las cantidades desde la fecha de constitución del préstamo hasta 2013, pero quizá tenga que hacerlo por otro motivo distinto. Ahora quizá tenga que hacerlo. Yo entiendo que, por ejemplo, hay un enriquecimiento injusto de la entidad, que es evidente. Pues ahora te voy a demandar por un enriquecimiento injusto que usted ha tenido desde este año, que yo firmé el préstamo con usted, hasta el 2013. Interpretaciones hay, por eso te digo que... Y la casuística es tan variada que yo muchas veces, claro... Me preguntan una cosa, me preguntan otra. Yo me llevo todo el día hablando de cláusula suelo. Yo llevo 2 meses que duermo y sueño con las cláusulas suelo. Pero bueno, si de alguna forma puedo ayudar en algo, pues digo, joder,
Yo tuve la posibilidad de quitarla de mi préstamo, pero porque yo le pude decir al banco, mire, no, si pone usted esto me voy con el de allí al lado. Pero claro, dime, yo. ¿Dos preguntas? Bueno, una es un límite de tiempo para tu poder reclamar. Y otra es, si tú ya has terminado de pagar tu hipoteca, has cancelado con el banco, puedes volver, irte para atrás y reclamar lo ya cerrado. Y entrando en lo que has comentado es, bueno, son tres. Si encima te han quitado la casa, no puedes reclamar por lo menos que te devuelvan. Ya está. Importante, muy buena pregunta. La primera, que ha generado muchas dudas. Muchas personas estaban, corre, que te pillo. Oye, que tienes que presentar la reclamación antes del 23 de febrero porque hay un mes para presentar la reclamación. No, hay un mes para que las entidades atendieran pusieran en marcha estos procedimientos. La reclamación la podemos presentar hoy, dentro de 5 meses o dentro de 10. Ese organismo que os comentaba que se va a crear, que también me genera mis dudas, es un organismo de control que lo que va a hacer es que cada semestralmente, parece ser que se iba a reunir semestralmente para hacer una valoración de cómo se estaban atendiendo las reclamaciones por las entidades. Plazo, límite no hay. Hoy, dentro de 2 meses, dentro de 6, ese Real Decreto Ley va a ser de aplicación en todo momento y va a actuar en todo momento. Con relación a la segunda pregunta, no hay límite. Si hemos cancelado la hipoteca hoy, hace 2 años o hace 10, se puede solicitar la devolución sin ningún problema de la cantidad, siempre y cuando nos hayan aplicado cláusula suelo, podemos presentar nuestra reclamación. Y en la última pregunta, lo del tema de aquellos casos en los que ha habido ejecución hipotecaria. Complicado. Porque, por ejemplo, en la sentencia que se ha dictado y en esa ejecución hipotecaria, la liquidación que se ha practicado sobre ese préstamo se ha hecho aplicando cláusula suelo. Entonces, ahora a ver cómo se soluciona eso. De hecho, a raíz de la sentencia del 2013, muchos juzgados ya había jueces que planteaban cuestiones, había autos, que yo he llegado a ver autos, denegando la ejecución de hipoteca porque la liquidación de cantidades no correspondía, porque había cláusula suelo. Pero no eran todos los jueces los que hacían esto. Entonces, podemos encontrarnos con casos que tristemente eso, se ha llegado a ejecutar un préstamo y personas que han llegado que ya eso me parece mucho más grave, que han podido perder su vivienda cuando tenían un préstamo que les obligaba a una cuota de 1.000 euros y que a lo mejor sin aplicación de cláusula suelo hubiera tenido 700 y lo mismo podía seguir pagándola. Es un tema complejo. Ya te digo que eso, que ahora mismo la situación está también, yo creo que incluso que los propios juzgados no saben por dónde se le van a venir las historias, muchos abogados no saben por dónde van a empezar a trabajar en el tema, pero hay casos que pueden llegar a ser muy graves, de eso, de haber podido perder tu vivienda y que a lo mejor en otras circunstancias podrías haber seguido manteniendo eso, una cuota mucho más cómoda que te hubiera permitido hacer frente al pago del préstamo. Sí. El caso de él, por ejemplo, es un caso que es muy cercano a eso. Sí. Porque quería entregar ganas de poder pagar un par de letras para que ellos me puedan. Y en la segunda letra me vino los daños de mi casa de los niños. Sí. Me quedaba con la casa. Es así. Yo una reflexión también respecto al tema de la IRPH, porque no sabemos qué es lo que es, pero yo recuerdo, si no estoy confundido en fecha, que a inicio del año 2016 el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea sentenció y sancionó con multas millonarias de euros a 4 entidades financieras europeas por la manipulación del euro. Lo que ocurre es que eso se quedó ahí y no repercutió directamente en todo el tema de los propios índices del euro, ¿vale? Pero que no digo porque puede ocurrir algo con el IRPH.
La evolución va por ahí. ¿Qué ocurre? Es que no hay una transposición de la directiva europea, de directivas europeas al derecho español, no las hay. Es que no tenemos actualizado el derecho español, porque ¿qué va a ocurrir? Es obligatorio, ¿no? Es obligatorio. Debería. Claro, pero sobre eso no tenemos... Desgraciadamente no es así. Y hoy concretamente en uno de los medios de comunicación, una de las noticias que daban a mediodía, que podría haber escuchado, es que el Tribunal Supremo Español comunica preguntándole al Tribunal Europeo que le aclare la situación de pago de los intereses en la devolución de las cláusulas. Digo yo, al no es que el Tribunal Supremo de España es que no tiene a nadie que le traduzca las sentencias que vienen en inglés y necesita la consulta, que puede ser, ¿no? Pero lo que me parece que es lamentable, y sobre el tema que hablábamos antes de qué consecuencias puede tener esta sentencia del Tribunal Europeo respecto a aquellas personas que hayan sufrido daños claramente por utilizar una cláusula ilegal. Sí, no, pero vamos, en definitiva está claro que es ilegal. Esto que luego va a ser la justicia española. Pero claro, sobre eso podemos plantearnos dos cosas. Primero, si el Tribunal Supremo dice que la fecha tope para la devolución es el 9 de mayo de 2013 y dice, y de aquí para atrás nos olvidamos de lo ocurrido, porque puede provocar el desajuste del sistema financiero español. ¿Vale? Y esta es una actuación del Poder Judicial. Y otro es lo que han hecho hoy, y es que en vez de argumentar y decir la sentencia del Tribunal Europeo, máximo órgano judicial a nivel de toda la Unión Europea, tenemos que asumirla y aplicarla y ponerla en marcha de inmediato, en el caso de los legisladores, por ejemplo, ¿no? Pues, con qué razón puede haber el Tribunal Supremo por esa perder tiempo. Ya no ha perdido bastante tiempo el gobierno con los dos del partido que lo han apoyado para crear este decreto de cachondeo, que lo que están haciendo es teniendo entretenido. Eso es lamentable, pero realmente es creativo. Claro. Ante esto, nosotros como ciudadanos, ¿qué hacemos? Pues seguir lo que estamos haciendo, informándonos y tratar de... Y yo quiero luego al final ya la última conclusión de calle, no hago nada. Tenemos que tener cuidado, porque el poder político y económico nos limita los derechos como ciudadanos a protestar, y para eso está la ley nos da. Es decir, no vayamos a olvidarnos de las cosas, pero eso es lo que tenemos nosotros en este país. Está por ahí, está todo relacionado. Bueno, yo simplemente yo, si os parece, por a lo mejor una última pregunta o... porque ya también la hora... Me parece que lo has contestado, pero no sé si me ha quedado claro. Yo llevo una foto con el banco. Sí. Pero luego, por otra parte, como es un concepto distinto, yo puedo seguir peleando por el IRPH. Totalmente. Vale. Sin ningún problema. Bueno, yo... Sí. Tú ya has dicho que realmente actualmente sí. Lo que se escucha decir de que también el banco obligatoriamente tiene que devolver las cosas de lo que es notaría, los bancos comunitarios. ¿Esto es por otra vía? ¿Se puede meter todo junto? No se puede meter todo junto. No. Recomendación que yo estoy haciendo a todo el mundo. Aquella persona que tiene cláusula suelo, solucionamos primero reclamación por cláusula suelo en aplicación del Real Decreto Ley y después entramos en otras reclamaciones. Personas que vienen ya a la oficina o personas que podéis estar aquí y que no tenéis en vuestro préstamo hipotecario cláusula suelo. Interposición de reclamación por otra vía, como una reclamación normal. O bien utilizamos el formulario que pueda tener la entidad interno, o utilizamos un escrito nuestro, nos llevamos 2 copias, presentamos nuestra reclamación y le damos registro en la oficina, la remitimos al servicio de atención al cliente de la entidad y en esa reclamación que podemos obtener en una oficina de consumo, en la OMI mismo, podemos obtener un modelito de reclamación. Gastos que se puedan reclamar. Los gastos en este caso son los gastos de notaría, gastos de registro, el impuesto de transmisiones patrimoniales, de acto jurídico documentado, el modelo 600, los gastos de tasación de vivienda. Todos esos gastos deben de estar en la hipoteca, normalmente vienen adjuntados. En esos casos se están planteando reclamaciones en las que se les plantea a la entidad que desconocemos esos gastos, porque además, como en el 99% de los casos, la entidad es la que se ha encargado de hacer las gestiones, a través de una gestoría o a través de un abogado, de la persona que sea, ha hecho todas esas gestiones, te ha pedido una provisión de fondos y conoce los gastos realmente y se le solicita
que aporten el detalle de los gastos. En ese caso, claro, tú dependes también un poco de... estamos teniendo problemas, bueno, en el registro, por ejemplo, en el registro de la propiedad te dicen que tienen facturados de los últimos 5 años, en notaría sí que podemos obtener la factura, para obtener el modelo 600, en la notaría te pueden decir lo mismo, que no tienen a lo mejor informatizado, bueno, no sé. En el tema de los impuestos, podemos ir a Hacienda y pedir una copia del modelo y te lo puedan facilitar. Es complicado de hablar de 5 años para atrás. Sí, sí. Sí. Por lo menos los actos, porque es el acto fuerte. Ahí ese es el pelotazo gordo, sí. El último informe del Colegio de Notarios dice que ellos entienden que en torno a un 40% de los gastos totales que se han asumido tendrían que ser asumidos por la entidad. De hecho, hace un par de semanas o 3, no sé si habéis oído ya la noticia, que hay 5 entidades a nivel de toda España que han decidido que todos los préstamos que están firmando a partir de ese momento, a partir de ahora, están asumiendo ese 40% más o menos de los gastos, que antes no hacían. ¿Por qué lo hacen ahora? Pues imaginamos que es porque se temen el volumen de demanda que se le pueden venir en un futuro. Pero no sabemos muy bien exactamente. Hay sentencias que están defendiendo unos importes, otras otros. Se dice que, por ejemplo, el tema del registro de propiedad, 100% tenía que haberlo abonado a la entidad. Temas de notaría, al cliente solo le correspondería el pago de la copia original. ¿Por qué tiene que pagar el cliente las 3 copias siguientes? Una para la entidad, otra para el banco, otra para la oficina, otra para el notario. No. El impuesto, también hay una parte que le correspondería al cliente, pero hay otra parte que tenía que haber asumido la entidad. Son muchas... ¿Y quién impone los precios a los bonos? Es que en la cláusula, el problema es que ha sido eso, que hay una cláusula en tu préstamo que dice que el 100% de los gastos los asume el prestatario, el cliente. Y esa es la que se ha dicho, en la sentencia del Tribunal Supremo, la de 2015, que esa es la que ha dicho el Tribunal Supremo que es abusiva, que no se puede obligar al cliente a asumir el 100% de los gastos, cuando además el principal beneficiado de esa formalización de ese préstamo y la elevación al público de ese préstamo ha sido la entidad. Yo tengo un párrafo que más el folio me pone 289 euros. Sí, sí. Sí, no, eso sí, eso son tasas judiciales, son aranceles que están establecidos por ley. Sí, esos son aranceles que son públicos, esos públicos. Pero, por ejemplo, la persona que mandaba al banco para que se meditara la casa, no, usted puede estar abierto. Hay bancos que están obligados a hacer una tasación. El importante de los memoriales, todo lo documentado es lo que pasa por haciendo. Es decir, que ahí había una parte del concepto de gasto, del impuesto de gasto, que estaban aún legales y por la parte de los contratos se dice que bueno, pues yo... El 10%, sí. Más o menos, el 10% del importe de una hipoteca suponía el nivel de gasto que acarreaba la compra. Sí. Digo, por si queremos tener idea. Más o menos va por ahí, sí. Ese es el importe que más o menos. Sí. Sí, depende también de los casos, sí, pero... Bueno, Juan, ¿te parece...? Yo, si os parece, eso, simplemente deciros que encantado de haber podido compartir la tarde con vosotros, que espero haber resuelto algunas dudas. Es una materia un poco densa y un poco... Son muchas cosas las que se pueden ver y de las que podríamos hablar y nos podríamos llevar aquí horas y horas. Deciros que hoy aquí estoy como Diego Torres, pero que a partir de mañana pues, vuelvo otra vez a mi oficina ahí en la OMI, y que si tenéis cualquier duda, cualquier consulta, me podéis localizar sin problema y si os puedo allí ayudar, pues encantado.